Instrumentos de financiamiento para infraestructura sostenible. Le damos la bienvenida a Ernesto Infante, especialista senior en finanzas sostenibles en el Banco Mundial. Joel Sánchez, líder del equipo de turismo, retail y propiedades en Upstream de IFC. Marius Calvet, Chief Sustainability Officer Santander, México. Bienvenidos. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto continuar con ustedes en esto que es el Día de Acción Climática. Muchísimas gracias. De verdad estamos en un panel de lujo. Muchísimas gracias, Darío. Un placer compartir contigo este panel primero. Igualmente, Luis, y es verdaderamente uno de los mejores paneles con los más grandes expertos en México. Sí, hoy creo que este tema de las finanzas sostenibles se ha convertido en un punto clave en el desarrollo de la sostenibilidad en el mundo. O sea, siempre habíamos hablado que dónde estaba el financiamiento, dónde estaba la banca, dónde estaban los dineros, quién sí ponía, quién no ponía, pero esta suma de acciones entre el sector privado, la banca privada, el sector privado como tal, como inversionista, pero también los organismos, las organizaciones, el Banco Mundial, el IFC, por supuesto, que están haciendo un trabajo fundamental para destrabar todo lo que por muchos años se pensaba que era un mito, que sí podía, no se podía tener recursos de manera objetiva para la sostenibilidad en el mundo. Por ello, y creo que hoy el tema va a ser fundamental, que desde la perspectiva, pues por supuesto, de Santander, nos den una visión de cómo está sucediendo la sostenibilidad en el sector financiero, que es un tema bien importante, porque la banca privada tiene un juego fundamental en esto, ¿no? Ahí que de todo el escenario a lo mejor es donde llega el punto más crítico de cómo bajo el último recurso, desde lo que yo entiendo. Perfecto. En este sentido, ¿no? Y luego con Ernesto y con Joel, que vamos a platicar un poquito de este financiamiento desde los organismos y las organizaciones que traen una visión mucho más de arropar y de impulsar. Así es que, sin más preámbulo, yo no sé si estás de acuerdo, Darío, que nos vieran una pequeña introducción de qué son estas finanzas sostenibles desde la perspectiva de cada uno. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Que cada uno de ustedes, empecemos con eso. ¿Cuál es su perspectiva hoy del financiamiento verde a nivel Latinoamérica? Porque tenemos suerte de que nos acompañen en toda Latinoamérica. Y empezamos por las damas. Bueno, pues muchas gracias. Muy honrada y muy contenta de estar aquí con mis colegas, con ustedes en este evento y sobre todo pues este tema. Muchas gracias. Y bueno, yo hablando desde los bancos comerciales, lo que les puedo platicar es, tenemos muy claro en el sector financiero en general que somos el actor principal hacia el desarrollo sostenible, hacia transitar a una economía baja en carbono, justa, inclusiva, resiliente. Y las instituciones financieras y especialmente los bancos tiene ya, digamos, mucho tiempo desde que se estableció aquella declaratoria de que, por ejemplo, el cambio climático es un riesgo para la humanidad que puede desestabilizar el sistema financiero global en general. Cuando esa declaración tan potente queda clara en mercados como el europeo, empieza a nacer toda esta gobernanza dentro de los bancos de integrar los temas de sostenibilidad y climáticos a las estructuras de riesgos de los bancos. Entonces, a los bancos nos entra este tema por el lado del riesgo, digamos, principalmente, para nosotros entender qué sistemas y lentes tenemos que tener en el momento de analizar los créditos, qué tipo de normatividad tenemos que tener, de estándares, ahora los del IFC o los principios de Ecuador, también en su momento y ahora, etcétera, justamente para determinar cuáles son los potenciales riesgos de los proyectos que nosotros estamos financiando. Entonces, por el lado del riesgo. Pero también nos queda muy claro ya hace años que esto es una oportunidad de negocio muy grande. Entonces,
cuando podemos capitalizar la movilización del capital a las actividades sostenibles mientras mitigamos los riesgos de nuestro portafolio, esa es la manera en que ya entendimos que los bancos podemos, uno, ser aliado de la sociedad en los objetivos del desarrollo sostenible y las metas de cambio climático, pero también podemos ser instituciones que nos vamos a sostener en el tiempo y vamos a tener portafolios que se sostengan y que nos permitan ejercer nuestras funciones. Entonces, tenemos muy claro esto y esto lo podemos ver en políticas, productos financieros, equipos, la diversidad de personas que ahora trabajamos en los bancos en estos temas está presente ya, ¿no? Muchas gracias. Interesantísimo, sobre todo porque ya es un motor de la industria sustentable. Ernesto, ¿tú cómo ves desde el punto del Banco Mundial cómo está sucediendo el financiamiento verde a nivel Latinoamérica? Gracias, Darío. Pues muchas gracias a Luis, gracias Joel, Marius, todos muy buenos amigos y viejos conocidos. Es un placer estar acá, gracias a Antonio y al equipo de Net Zero por la invitación. Mira, yo creo que hay una revolución silenciosa, es como esta inflamación silenciosa, post-París y post-creación de la NGFS que bien mencionaba Marius, al transitar de un riesgo de clima a un riesgo financiero que realmente aceleró la movilización de señales a través de ministerios de finanzas, bancos centrales y supervisores a internalizar cada vez más qué había que hacer sobre algo que llevábamos platicando décadas y desde la emisión de la ONU con emisiones de identificación de principios y los famosos SDGs en 2015, que desafortunadamente no vamos a cumplir a cabalidad, pero que nos marcaron una hoja de ruta y que ahora vemos igualmente con los índices que alinean ya una mitigación de CO2 equivalente al menos a los sectores económicos a descarbonizar, donde hay que decir han participado la mayoría de las economías emergentes que no necesariamente son las que más contaminan, pero que entienden que también tienen un riesgo de no transicionar, por lo mismo que está pasando en las economías ricas más contaminadoras que igualmente demandan productos de esas economías. Entonces, con toda esta amalgama de situaciones, creo que hemos ido avanzando de manera muy silenciosa, y lo digo así porque a pesar de los ciclos políticos que observamos en toda la región, que han sido muy diversos, complicados, y yo les puedo platicar ahora de Bolivia, que es un caso muy interesante que estamos aceleradamente viendo cómo empujamos, y está incluida la agenda climática, y no es que no hubiera estado. Hemos estado en Bolivia en regímenes pasados y la agenda verde estaba. Es una agenda muy noble, en México no es de excepción. Durante el sexenio pasado transitamos algo muy relevante que fue el hito más importante de las finanzas sostenibles en México, que fue la creación de un comité de finanzas sostenibles, enmarcado en un Consejo de Estabilidad Financiera, desde una señal que emitimos desde el Banco Central, yo en ese tiempo en esa trinchera, y que afortunadamente el gobierno mexicano la adoptó, la internalizó y la ha permeado en un ecosistema financiero que no solamente implica bancos, implica mercado de fondos de pensiones, implica aseguradores, implica gestores de activos, ¿no? Y esto lo seguimos viendo regionalmente de manera, cada uno como en su pasito, pero creo que México, y lo que yo quisiera dejar y transmitir el mensaje, se ha convertido en un punta de lanza. Y en muchos de los documentos que observamos de política, de diseños de nuevos proyectos, México es un referente. Incluyo aspectos regulatorios, de creación de taxonomía, de creación de principios voluntarios y no voluntarios, la propia banca comercial emitiendo protocolos, la iniciativa privada muy inmiscuida en cómo movilizar la agenda, el sector privado con ganas de tener un terreno parejo, reglas claras. Entonces, desde Banco Mundial somos un jugador que buscamos enaltecedores de mercado, crear este ambiente sano para el ecosistema del sector real, del sistema financiero, para que mis colegas puedan participar de manera fluida, movilicemos capital privado, vayamos creciendo y desarrollando mercados y creando mercados. Entonces creo que hoy 2025 y post la COP que estamos ahorita justo Mañana, pues, sí, saliendo, hay señales muy interesantes a nivel región de Latinoamérica que yo creo que hay que celebrar. No estamos triunfantes, nos falta mucho que hacer, hay una tarea inmensa de parte de los gobiernos, no hay cartera pública que pueda soportar los compromisos de transicionar y los despuntes tecnológicos, y costará mucho trabajo y seguir trabajando en justo estos aspectos de resiliencia y también de cómo levantamos esa sensibilización hacia autoridades, hacia tomadores de decisión. Pero en suma mi optimismo es siempre, y lo ha sido, hemos sido
de los que hemos empujado esta agenda siempre desde el Banco Mundial y otros multilaterales y bilaterales, y lo comparto con otros colegas de otros organismos, de cómo sí podemos ir transicionando. Y no importa tanto la marca. Ahora que vemos en esta agenda de menos clima, más smart investment, más jobs, todo está implícito. Yo creo que ya el cambio climático en la agenda de financiamiento es un must. Es como un sine qua non de ya está implícito. No lo tengo que llamar quizás finanzas verdes ya. Es financiamiento porque sí o sí tenemos que buscar, y más si vamos a hablar de infraestructura, de hacerla sostenible en el tiempo, ¿no? Fíjate qué interesante, Darío, porque mencionas algo con este cierre de la COP en el que estamos viendo que hay sí una suma de esfuerzos, que hay muchas voluntades, que no vamos a alcanzar algunos objetivos, que ya también se está declarando que no vamos a alcanzar algunos objetivos, pero qué importante decir que hay este motor en el que ya no lo tienes que tomar como una obligatoriedad, ya es parte del día a día. Y creo que eso es lo que está sucediendo con ustedes, en todos los sectores, en el IFC seguramente. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es algo muy importante que el mercado está reconociendo el valor de este tipo de acciones, ¿no? Recientemente publicamos, el Banco Mundial publicó un informe que se llama Hacer más con menos. Y uno de los elementos más importantes era el valor económico de la eficiencia, ¿no? Energética, y donde por cada dólar invertido hay un retorno de 3 a 5 veces, ¿no? O que es una fábrica de creación de empleos que por cada millón de euros invertidos se pueden crear de 7 a 27 empleo año. Entonces creo que el mercado está finalmente reconociendo que hay un valor implícito al realizar estas acciones. Ayuda mucho tener reglas sobre qué es sostenible, ¿no? Porque digo, eso también creo que durante mucho tiempo ha causado mucha confusión. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el retorno? Y eso es algo de lo que nosotros desde IFC, con los colegas tanto del banco como con las instituciones financieras, pues hemos intentado dejar muy claro, ¿no? A través de, primero, crear un estándar, por ejemplo, en el caso de edificaciones, el estándar EDGE, para que, pues sea muy simple conocer cómo si es verde o no, ¿no? Eso no quiere decir que pues no es bastante exigente en lo que se solicita de eficiencia energética, pero es una herramienta que todo el mundo puede utilizar de una manera relativamente sencilla. Otro tema que creo que ha sido un hito para que el financiamiento sea posible es la creación de la taxonomía, ¿no? Que eso definitivamente para mí fue el cambio de juego, donde empezamos a ver realmente que los bancos empezaron a poder ofrecer también este tipo de financiamiento específicamente al sector de la construcción, porque ya había otros financiamientos donde ser verde era un poquito más claro, para por ejemplo en el tema automotriz, pero yo también creo que ha venido a pasos el financiamiento. Creo que aún faltan algunos elementos. Yo creo que el gran reto es masificar algunos financiamientos, sobre todo el hipotecario. Creo que eso, aunque existe, creo que el número de hipotecas verdes que existen en el país, dado el potencial, creo que todavía es algo que deberíamos de encontrar la forma de impulsar, ¿no? O ver qué es lo que no está permitiendo que lleguemos a estadios de otros países que lo están consiguiendo de forma más rápida. Totalmente de acuerdo, y tocaste un punto fundamental. O sea, ya hay los instrumentos, sabemos que la taxonomía fue maravilloso, ahorita regresamos un poquito a taxonomía, pero Marius, ¿quién está llegando a esos financiamientos? Como bien dice Huel, o sea, ahí están los instrumentos. Me llamó mucho la atención tu enfoque de riesgo. Primero, medir el riesgo climático, obviamente, que eso conlleva riesgo personal y etcétera. Pero ¿quién está llegando a estos elementos? Los que buscan la certificación EDGE. ¿Quién realmente se está acercando con ustedes a conseguir esos financiamientos, llamémosle verdes todavía, y sobre todo en edificios existentes que hay? Mira, nosotros, hablando como en general a nombre de la banca comercial en México, el 85% de los activos de la banca comercial reside en 5 bancos. Entonces, estos 5 bancos tienen estructuras, equipos, políticas, metas de net zero y participan en iniciativas globales como principios de la banca responsable, etcétera. Entonces, es simplista, pero es un poco fácil decir que
pues la banca, en un 85% de los activos de la banca ya están etiquetados a financiar sostenible y están listos. El gran tema es que en la Asociación de Bancos de México hay 54 instituciones que tienen licencia de banco y tenemos que profundizar en el resto de los activos de la banca que están divididos en un gran número de instituciones bancarias. Hoy, pues muchas de las últimas que han adquirido licencia de banco son estos neobancos y las fintech, etcétera, que tienen distintos clientes y productos, etcétera. Pero lo que podemos ver es quién está llegando a estos financiamientos principalmente, y no es el deber ser, sino queremos ir a otra cosa, que la comento ahora. Pero ¿en dónde estamos ahorita? Los grandes corporativos, que son empresas públicas que están expuestas a la presión de los mercados y de los inversionistas, ahora con la modificación de la circular única de emisoras, que es otro hito que se va sumando desde el lanzamiento de la taxonomía en 2023, a la estrategia de mobilización de financiamiento sostenible, por supuesto a la creación del Consejo de Finanzas Sostenibles y todo este tipo de hitos que han ido creciendo e institucionalizando las finanzas sostenibles en México a nivel regulatorio. Estas empresas públicas ya saben cómo van a acompañarse del sector financiero en su transición o en sus metas y en el cumplimiento de estos objetivos que se han establecido. Entonces, y lo cuento de manera realista y práctica. A estas grandes empresas no tenemos que tocarles la puerta y preguntarles si les interesaría etiquetar. Ya saben. Ya hay empresas que tienen una meta de etiquetar todas sus operaciones con cualquier banco con el que trabajen en sí, con alguna actividad, a lo mejor en KPIs, en una transacción vinculada a KPIs de sostenibilidad o en temas de uso de recursos o en mercados, en un bono. Entonces, estas ya lo saben, ya están ahí, ya estamos listos los bancos justamente para atender sus necesidades de tipo de producto de deuda o de mercado que requieran. ¿Qué pasa con la realidad económica allá afuera, conformada por las pequeñas empresas? Más del 90% de las personas están empleadas en las pymes. El gran reto es cómo podemos nosotros tratar de hacer llegar estos financiamientos que sean escalables, y no nos vamos a ir de una en una pyme. No. Justamente tenemos, por ejemplo, en Santander estamos trabajando con FIRA justamente para tratar de apoyar de manera mucho más escalable a pequeños productores en temas de biofertilizantes o en impulsar la innovación en agricultura sostenible juntos. Hay maneras de escalarlo, pero ¿qué estamos viendo nosotros en el tema de edificios, que era la parte última de tu pregunta? Esta ha sido complejo justamente porque a nosotros nos baja una taxonomía europea como banco europeo. Por ejemplo, a muchos de los 5 bancos más grandes, 4 tenemos casa matriz en otro lado, en donde los lineamientos para etiquetar una operación como sostenible en el tema de inmobiliario, a veces las certificaciones pues son mucho más altas y difíciles de cumplir, y que en México solo tenemos una que otra, y no alcanzan nuestros clientes justamente a esto. Entonces, lo que tenemos es que hacer ajustes de bajar toda esta normativa o políticas que digamos las taxonomías, ajustarnos a la taxonomía nacional sostenible para poder profundizar y no solamente entrar en edificios que cumplan con los estándares que se han puesto en otros mercados mucho más avanzados, en donde ya su matriz energética pues ya está casi al 100%. Entonces, hay mucho por hacer, como dice Ernesto, pero estamos trabajando en eso. Es muy interesante ver que sí hay acciones que se están logrando. Y hay otro sector, porque tocaste 2 aspectos. Cuando hablaste de agricultura, estamos pensando que el financiamiento está para todos. O sea, hay que ver que aquí hay un entorno que necesita el financiamiento en todo para que la sostenibilidad funcione. Y bueno, a nosotros nos toca el sector de la construcción particularmente. Pero desde la perspectiva de las organizaciones a nivel mundial, hay que entender cómo el financiamiento está siendo un mecanismo verdaderamente promotor de nuevas acciones en los países. Por ejemplo, en México hay grandes vivienderos o constructores de vivienda que se autofinancian por los recursos que ellos mismos tienen o que generan en el mercado. Pero ¿cómo lograr
que la persona de a pie, el que está en la calle, el que va a tener el beneficio a través de estas instituciones o de estas empresas pueda beneficiarse. ¿Qué hacen en ese sentido las organizaciones internacionales? Y creo que me iría un poquito más al Banco Mundial, si me permites, Joel, a hablar en ese sentido de cómo bajar toda esta información y esto. Lo dijiste desde hace rato, lo que no se mide no se puede controlar, ¿no? Esas eran tus palabras al principio. Tenemos que entender qué tenemos en las manos para saber cómo llegarles. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo llegamos a esta gente? Mira, históricamente siempre los champions del llegar a nichos desatendidos es la banca pública de desarrollo en toda la región, a nivel global. México es un muy buen referente, lo está haciendo Santander con FIRA. FIRA llega a lugares que no llega ningún otro banco comercial a nichos y medios productores. Hoy lo hace también Bancomex, cubriendo un pedazo del pastel de la FND, que no lo sabían hacer y ahora lo hacen. O sea que hay que arremangarse y ponerse a hacer las cosas. Entonces la banca pública es el instrumento fundamental. Ahí, Luis, lo ha sido siempre en México. Hemos sido pioneros en vivienda verde en el mundo. El mejor programa que es Ecocasa, que es un programa de financiamiento. Cualquier certificación cabe ahí. Es la base de la taxonomía. Hay NAMA de transporte, hay NAMA de eficiencia energética con AFIN para pymes. Hay varios intentos taxonómicos ya implementados y medidos, y de hecho presentados desde la COP de París. O sea que no es nada nuevo, somos muy educados en el ecosistema. Yo creo que ese leapfrogging, y bien lo decía ahora Marius desde la parte de la banca comercial, el reto es cómo hacemos innovaciones de productos, cómo hacemos internalizaciones del capacity building hasta que la banca pueda empezar a medir este tipo de proyectos internamente para hacerlo retail y que estos propios KPIs ya formen parte de la métrica universal como la tenemos en contabilidad y finanzas, que es un poco el reto que hemos generado desde la creación del TCFD, ahora con ISSB, para tener métricas contables y que el CINIF ha hecho lo propio en lo doméstico. Tenemos que domesticarnos, educarnos, prepararnos mejor y ofertar hoy la hipoteca verde y la tradicional, y que el desarrollador vea, puede ser una nave industrial, puede ser torre mayor. ¿Cómo lo vemos? La norma también tiene este piso. Hay que decirlo, no cumplimos normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, ni en envolvente de residencial ni en envolvente comercial. Eso es un reto para el oferente. Y para el que demanda, que también tiene una baja sensibilidad educativa en exigir algo, no lo exige. A veces no exigimos ni la acústica interna. Y hablo de residenciales en las zonas de San Pedro Garza Nuevo León, en Polanco, en Santa Fe. Entonces hay un reto, oferta-demanda, lo vimos en Acapulco también, con lo que pasó en Diamante, de algo no estamos haciendo, a pesar de que esté escrito, y a pesar de que a veces lo regulemos. Yo creo que ahí sí toca mucho por la parte de organismos financieros internacionales y multilaterales, cómo ayudamos a los gobiernos y a la banca pública de desarrollo, por ejemplo, a que empiece a dar estos pasos, a hacer un crowding in con la banca comercial. Hay que hacer mucha asistencia técnica, oferta, demanda y también en las instituciones. Y llego a este punto porque si no logramos entender que sí nos cuesta más trabajo ofertar una tortilla azul que la tortilla de maíz original, pues vamos a llegar al azul. Nadie nos va a dar, no es un colorante. Lleva un proceso de originación, lleva un proceso diferente, hay que cambiar flujos, hay que cambiar procesos. Sí son reformas, es un cambio de paradigma y creo que hay mucha resistencia en el ecosistema, y hablo desde mi propia institución a veces, en podernos reformar. Y ese es uno de los puntos principales que nos cuesta trabajo en el control social formal. Por más que pongamos normas, si no hay dientecitos, no va a pasar mucho. Entonces, como bien decía Marius, ya tenemos una circular única de emisores, habrá que ver una circular única de bancos que alinee igualmente a estos mismos estándares. ¿Cómo podemos ayudar a la banca a internalizarlos? Los fondos de pensiones están haciendo lo propio con su misma circular, ¿no? Lo tienen ya, son los pioneros en este tipo de situaciones. Y no lo hacen por una cuestión de caridad. Hay un deber fiduciario y hay inversionistas institucionales que no quisieran estar en un activo varado, ¿no? En una zona que no tenga los suficientes elementos ASG métricamente visibilizados. Entonces yo sí creo que, como bien dice Marius, tenemos que empezar a trabajar en vincular métricos, KPIs lo suficientemente sólidos y vinculantes de manera masiva. Sí. Queremos pymes, jalemos empresas ancla. Oye, soy una super empresa del tal sector alimentario, el que sea. ¿Cómo está tu cadena? Vamos a apoyar entonces desde tu punta en tu performance. Y vamos jalando con estos, con a bisturí, cómo podemos apoyarlo. Y esto lo estamos haciendo desde el Banco Mundial a nivel regional, en México también.
y seguramente la banca comercial va a formar parte de eso, el IFC por supuesto, porque es uno de los principales actores de financiamiento en ello. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ponerles un ejemplo sencillo de lo que vemos hoy en México en la agenda pública, Plan México. Plan México son naves y polos, es una política industrial. Sí. Son polos industriales. Sí. Sabemos por experiencia histórica y públicamente, y los inversionistas institucionales que captan Mercado Valores con Bancomext o Nafin, que ellos son los que ponen en Greenfield los dólares. Desarrollarán un proyecto, una nave industrial muy bien hecha, año 7, año 8, matan en un bullet y llegará a un banco comercial o una fibra. Pero ese primer paso lo damos nosotros, junto con la banca de desarrollo, generalmente. A mí me da mucho gusto ver ya ahora que se ha masificado un poco más y madurado el ecosistema, y ya hay nichos donde ya se ve más participación de banca comercial. Pero insisto, ya hay que ponerle letras mayúsculas, siempre con un crowding in. ¿Cómo invitamos y enaltecemos en el enabling environment de que lleguen? Y no es nada más los dólares, es, oye, hay acceso a infraestructura, hay acceso a agua, hay transporte, logística, seguridad pública. Son muchos elementos y los privados no pueden solos. Ni el desarrollador, ni el banquero, ni el Banco Mundial, ni el IFC. Requerimos un esfuerzo colectivo. Yo lo pongo en Plan México porque creo que es una historia bonita de cosas que están implícitas con un backbone sostenible verde, que tienen como finalidad menor pobreza, dinamismo regional, más empleo y transicionar para que tengamos contenido nacional y podamos soportar los cambios que vienen a futuro de presiones a nivel global, ¿no? Esa es un poco la manera en que lo vemos. Y hablando de esos polos, pues van a tener las naves. ¿Dónde van a vivir? Pues casitas. ¿Dónde se van a hospedar? Pues un business hotel y aparte hospital y mata infra. So, ese es un buen Los hoteles, al rato te va a tocar ¿no? hablar aquí. El turismo, o sea, es una canasta de cosas que hay que tomar en cuenta, no es nada más. Y yo ahí sí creo que justo ahí los bancos es donde yo me frustro. Yo he estado en esa cancha. Es frustrante porque ves muy buenos proyectos. En México hay que entenderlo. No tenemos financiamiento de largo plazo. En los proyectos de este tipo requieres 15, 20 años. No hay banca de inversión en México. Nos cuesta mucho trabajo. Quien te dé el recurso con ese long-term view, y muchos proyectos muy bonitos y muy buenos a veces se caen o se hacen más chiquitos y se pierde esa noción original porque no encontramos con esas pymes, no encuentran quien te financie. Y para el banquero es muy difícil. Totalmente. ¿No? Con todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, ese es un poco cuando yo digo, tenemos muchas piezas pero creo que vamos hacia allá. No, totalmente de acuerdo. Y preguntándote ahora, Joel, ustedes que como IFC, que han hecho herramientas muy interesantes, que han promovido sobre todo la vivienda sustentable, que eso a mí me encanta, cómo están promoviendo que sea mejor, nada más que la vivienda ahorita en México es un poquito complicada. ¿Cómo le hacemos entender al viviendero o al desarrollador turístico o al desarrollador de centros comerciales que hay herramientas que provee el IFC y proveen otros que realmente te acercan a ese financiamiento verde? Y más importante aún, el IFC, ¿qué planes tiene? Algún día tú y yo platicamos sobre edificios existentes. ¿Cómo lo ven por ahí? Gracias. Pues voy a regresar un poco a lo que decía Marius. Creo que definitivamente hay jugadores que pueden acceder a créditos corporativos, que tienen condiciones que incluso la banca comercial ofrece hasta ciertos beneficios, ¿no? Yo los invito a revisar algunas empresas públicas que hacen manifiesto incluso cuánto les pueden reducir en términos de tasa, ¿no? Por llegar a ciertos objetivos de sostenibilidad. Entonces creo que esa parte está cubierta. De alguna forma tienen acceso esos grandes corporativos, fibras, etcétera, a este ecosistema de subsidios o de descuento, porque creo que sería más que suficiente para poder impulsar el mercado, ¿no? Pero eso es un porcentaje muy pequeñito del mercado, ¿no? Nos hace falta realmente el financiamiento de todos los desarrolladores, por ejemplo, del caso de la construcción o de cualquier otra industria que son las pymes, que sea mainstream o masificable con un producto con estas características. Y por la complejidad, por el riesgo, creo que esa expectativa de esperar que haya un crédito puente con algún beneficio, que haya un crédito muy específico, creo que también
no necesariamente es algo que va a ocurrir en ese sentido. Creo que más bien lo que uno debe estar como muy alerta es que en el largo plazo no empezar a incorporar estos elementos, más bien va a encarecer el acceso al crédito. Eso es que creo que es algo importante, porque yo he escuchado muchas expectativas de personas que creen que va a haber algún día un producto, un crédito puente que va a tener algún beneficio específico. Eso la verdad que no lo sé, yo no lo veo tan claro, pero lo que sí veo es que las características de resiliencia inherentes a tener un activo con ciertos elementos de eficiencia, por hablar de construcción, pero en otros contextos lo mismo, protege al activo en largo plazo y permite que en la parte de riesgos pues también tenga algunos beneficios, y creo que eso es algo que debemos de empezar a internalizar, o que las empresas tienen que empezar a internalizar, que esa es la nueva forma de hacer negocio, ¿no? O sea, que esto no solamente es, lo voy a hacer porque hay algún beneficio muy específico. O sea, creo que todo el mundo va hacia allá. Y como bien decía mi colega del banco, Ernesto, podemos llamarlo de otra forma, pero creo que esta es la nueva forma de que se van a hacer las cosas con objetivos diferentes, pero creo que si lo vamos a hacer bien, tendríamos que hacerlo con la parte de sostenibilidad, ¿no? La parte de edificios existentes definitivamente es aún mayor reto, porque ahí nosotros alguna vez estuvimos trabajando en una propuesta de renovación, por ejemplo, de viviendas, pero se vuelve ahí incluso la complejidad aún mayor, ¿no? Porque si ya hace la verificación de un proyecto de 1,000 casas es complejo, intentar hacer verificaciones de viviendas que se comercializan en el mercado abierto, una pequeña vivienda en un edificio en la Roma, luego otra pequeña vivienda en Santa Fe, tiene una complejidad realmente importante, ¿no? Tendríamos que ver una forma de simplificar el proceso, y es algo que hemos alguna vez venido trabajando. Creo que tenemos potencial. A lo mejor ahí tenemos que ver más un esquema prescriptivo, ¿no? Más que propiamente cómo funcionan otras herramientas que tenemos. Pero bueno, definitivamente estamos también desde IFC acompañando a la banca. Con Santander, de hecho, tuvimos alguna asesoría al respecto de este tema hipotecario. Pero bueno, creo que la conclusión es que tenemos que tener mucha imaginación para poder bajar los conceptos a algo que sea operación, ¿no? O sea, que realmente tenga viabilidad para un banco, ¿no? Hay dos temas, y gracias, Joel, porque también habíamos hablado este tema de los edificios existentes. Estuvimos ahí varias pláticas así es. En meses anteriores, donde realmente vimos la complejidad de todo lo que esto representa. Es un ecosistema mucho más sofisticado. No imposible, ¿eh? No, imposible. No imposible. Yo creo que mucho dijo Ernesto de voluntades, de que quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Sí, hay que poner un poquito ese punto, pero hay dos temas a los que, Darío, a ver cómo llegamos a ellos. Uno es de la taxonomía y cómo está la parte de las finanzas a través de la taxonomía, cómo vamos a llegar en este ecosistema. Y el otro, yo quisiera ver no a México como el referente para América Latina, sino cómo en América Latina, desde su perspectiva, por supuesto, estamos posicionados. No sé cuál te parezca más. Yo creo que empecemos con la parte de la taxonomía, que fue un esfuerzo maravilloso que se hizo, participamos muchísimos. ¿Cómo han visto que se ha evolucionado esta taxonomía en México? Ahorita vámonos a México. ¿Realmente la estamos aplicando? ¿Realmente las métricas fueron las adecuadas? No queriendo criticar. No, pero jugaron muchos sectores además. No, pero es pregunta. Claro, y no me quiero salir de script y contestar algo que no me preguntaron, pero nada más quiero extenderme en lo que dijo Joel. Porque siempre digo eso, y me sorprendió que tú lo dijeras porque nunca lo había escuchado que alguien más lo diga. Y lo que digo es, muchas veces se habla de la banca comercial en general y del sector financiero, de la necesidad de ser más creativos, de hacer más alianzas, de encontrar cómo mitigar el riesgo, cómo ajustar el riesgo, cómo integrar garantías justamente para eso, cómo hacer los proyectos, ayudar a que los proyectos sean más bancables y
cumplan todos estos requisitos contractuales, legales, técnicos que nosotros necesitamos para poder participar en todo esto. Entonces, sí, la banca tenemos que hacer mucho, pero yo muchas veces lo primero que me preguntan cuando voy a un lugar donde hay público y estamos hablando de esto es, pero sí das mejor tasa, pero ¿qué tasa me das? Pero bájame la tasa, etcétera. En realidad, la conversación, lo dijo Joel y perdón que lo repita, nada más lo quería decir y de una manera a lo mejor a mi manera. La conversación no va tanto sobre eso, sino que se entienda también que los bancos comerciales tenemos políticas con ciertos sectores que se llaman políticas de reducción de emisiones financiadas que nos empiezan ya públicamente y con compromisos públicos externos a no permitir financiar un montón de actividades en un montón de sectores que llamamos climáticos que representan más emisiones de CO2. Entonces, este 85% de los activos de la banca en México tenemos políticas públicas en distintos sectores de reducir emisiones financiadas. Tenemos sistemas de evaluar y otorgarle una calificación al plan de transición a ciertos clientes de cierto tamaño y de cierto nivel. Y dependiendo de la calificación, depende también pues, el acceso al crédito y la tasa. Entonces, sí debemos potenciar, a lo mejor ya están ahí los productos, nada más hay que ver cómo ejecutarlos en alianzas, en blended finance y otros esquemas que debemos de estar haciendo. Pero también que se sepa allá afuera que cada vez más el acceso a capital va a estar limitado a que tengan buenas prácticas. Entonces, ya para ponerlo en los términos más sencillos, cuando venga la pequeña empresa, yo traigo una actividad sostenible, dame mejor tasa, es más bien ya no te voy a prestar si no traes la actividad sostenible. Sí. Okay. A ver, ya no. Ese es el transition risk. Ese es el transition risk. Entonces, quería decirlo. Y hablar de la taxonomía brevemente les comento, bueno, hace poco se hizo desde el Banco Mundial, bueno, se entregó y se hizo en México también un diagnóstico de cómo estábamos las instituciones financieras aplicando, digamos, la taxonomía. Yo presido la Comisión de Sostenibilidad de la Asociación de Bancos de México hace 2 años y medio, que se creó como comisión y hemos tenido, se los digo muy en serio, de la mano de la Secretaría de Hacienda, más de 300 horas de capacitación a más de 7,000 u 8,000 empleados de la banca, no de las áreas de sostenibilidad, porque ni habemos 7,000 en toda la banca, somos 8 en cada banca, ¿no? Exacto. En las áreas de riesgos, en las áreas de compliance, a los banqueros, en la banca empresas, en la banca corporativa, para capacitarlos en la taxonomía con las plataformas que ha creado la Secretaría de Hacienda y hemos estado muy cercanos. Ha sido el tema número 1 de esta Comisión de Sostenibilidad de la Asociación de Bancos para acompañar a la Secretaría de Hacienda en el esfuerzo de esto. Si no vemos aún los productos entregados, alineados a la taxonomía, sí es importante decir que en los principales bancos de México sí tenemos una capacitación interna robusta en la taxonomía nacional sostenible y que sí estamos viendo cómo convertirlo en oportunidad, entrenando a los ejecutivos de la banca a hablar más allá de paneles solares y encontrar estas 124 actividades. Sí. 124 actividades en estos 6 sectores que ha determinado la taxonomía nacional sostenible, que yo creo que es sumamente completa, novedosa con el componente social y de género y estamos muy, muy orgullosos. Entonces, la banca está trabajando en eso para poder encontrar cada vez más financiamientos que podamos decir están alineados. Habemos bancos que tenemos hasta sistematizada la taxonomía en una plataforma, digamos, ¿no? Ya tecnológicamente subida a un catálogo de actividades donde el ejecutivo puede encontrarla y la conozca. Entonces, estamos trabajando en eso y es una hoja, digamos, es nuestra base para encontrar estas actividades con nuestros clientes. Qué orgullo porque la taxonomía fue un esfuerzo colectivo, sí, obviamente liderada por la Secretaría y por claro, el banco y todos ustedes, que ustedes fueron parte fundamental de que esto sucediera, pero es un esfuerzo sin precedentes. ¿Algún comentario al respecto, Joel, por favor? A ver, yo no, completamente de acuerdo con Marius, creo que el reto... Pues yo te copié la idea. Totalmente, pero creo que, a ver, hay 2 cosas,
creo que necesitamos integrar todo el ecosistema, ¿no? Al final las soluciones, por ejemplo, hablo más del lado de eficiencia energética en el entorno construido porque es más mi expertise, pero el ecosistema está ahí, ¿no? La provisión de estos elementos que pueden ayudar a las pymes o a las desarrolladoras que no acceden a créditos corporativos, está ahí, el expertise está ahí, los consultores están ahí. Creo que hace falta un esfuerzo para juntar a todos estos elementos y ayudar a que las pymes se suban a este tren, ¿no? O sea, creo que de ese lado también hay un esfuerzo del lado de la proveeduría de estas soluciones que a lo mejor no se ha integrado de forma adecuada en la cadena. De la taxonomía yo creo que a veces, y también en la parte de Marius que comentaba, bueno, algunas cosas son estándares muy altos que se adaptaron, ¿no? Que tienen exigencias muy altas a algo que están haciendo, ¿no? Y a veces la perfección creo que pues no necesariamente es muy deseable y hay una urgencia, o sea, eso no lo niego y estoy completamente de acuerdo, pero a veces tenemos que empezar a pegarle a la pelota poquito para que empiece a rodar, ¿no? Porque si queremos y ponemos estándares altísimos cuando no existe el mercado, creo que ahí corremos un riesgo importante de lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, sí existen productos, pero tenemos poca oferta, poca demanda. Entonces creo que de ese sentido todo es perfectible y creo que podría ser una buena oportunidad revisar ese tema, ¿no? Dado que ya se ha aprobado, o sea, ya lleva un cierto tiempo, y también integrar más a esta cadena e informar de cuántos son los costos reales de esto. Y completamente de acuerdo, o sea, antes de llegar a paneles tenemos muchos otros elementos de eficiencia energética mucho más costo efectivos. Empezaron por el diseño, ¿no? Empezaron por el diseño. Ustedes me van a corregir, pero a veces es más barato poner muro que ventana, ¿no? Entonces ahí pues tenemos muchos elementos. Tenemos muchos, bueno, antes. A menos que sea a menos que sea con ciertas marcas, pero ahí mi reflexión es, tenemos que hacer más en apoyar a que se suban, más que pensar que tenemos que cambiar todo el sistema financiero como un esquema de incentivos, no lo sé. Y ahí creo que también la banca pública, ¿no? La banca gubernamental, como decía Ernesto, a lo mejor tiene también un rol importante para ser creadores de mercado en muchos de estos elementos. Totalmente de acuerdo. Y fíjate ahorita que decías, yo soy un convencido, bueno, soy experto en aire acondicionado desde hace 35 años, que la medida más importante para eficiencia energética en aire acondicionado es la envolvente. Punto. Ahí empieza todo, ¿no? Y Ernesto, el Banco Mundial ha promovido mucho en México, y hace unos momentos estaba aquí Israel Jauregui de la ONU. ¿Qué planes tiene el Banco Mundial para seguir apoyando por lo menos a México en la revisión y modernización de esos estándares mexicanos? Ya crearon la taxonomía, o bueno, lideraron y apoyaron a la Secretaría de Hacienda, etcétera. ¿Qué planes tiene el Banco Mundial? Así como fue la consultoría que se produjo, no sé si el año pasado, hace 2 años, auspiciada por el Banco Mundial. ¿Qué planes hay hacia México y hacia Latinoamérica de seguir apoyando la mejora de esos estándares de eficiencia energética más allá de los equipos? No, amplísimos. Yo creo que con México es el socio más estratégico del Banco Mundial en Latinoamérica. Tenemos un portafolio muy grande, ¿no? No solo en proyectos de inversión, sino en préstamos basados en políticas. Yo celebro inmensamente que sigamos hablando de la taxonomía, a pesar de muchas cosas que suceden en un ambiente de negocio complejo, donde tenemos batallas importantes a nivel global, en tema de inputs y de insumos en sectores muy relevantes a descarbonizar. Y celebro que igualmente, como bien decían mis colegas, se están tratando de implementar medidas y se está tomando en cuenta. ¿Cuál es la mayor recomendación que el banco ha hecho y ha sido muy vocal con nuestros socios y dueños, que son los gobiernos? Que las taxonomías puedan regularse de manera voluntaria en su uso, pero regulada en su divulgación de uso. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que si hay una hipoteca verde de un banco, pues nos expliquen cómo se hizo verde alineado a ello, o cuál es el métrico de por qué no llego. Si no logramos llegar a ese puerto, poco vamos a lograr en evitar greenwashing y oportunismos, o una mala interpretación, porque no todo tiene que ser greenwashing, puede ser, no sé cómo usarla. Pasa con las Afores, desde que vimos la regulación emitida,
precisamente porque no hay una guías, ceguera de aplicación. ¿sabes? porque no tenemos guías de reporte y uso. Y para llegar a eso tenemos que empezarlo a regular de manera clara y sencilla. Y es el ecosistema lo que lo pide. Los bancos lo piden, son muy vocales en ello, quieren reglas claras. Con la ABM estamos trabajando en justamente crear ese tipo de guías, incentivando también a la Secretaría en que nos invite a participarle. El plan con el Gobierno de México es extenso. No voy a ahondar mucho en ello, pero siempre hay una meta inmensa de poder entrar a otros objetivos climáticos, como es biodiversidad y capital natural, que sería una prioridad. Otros del aspecto social, que sería incluso en financiera, y el Banco Mundial tenemos el expertise en ello. Hablamos de servicios de finanzas digitales, que implican tema sostenible, incluso en financiera en general. Pero yo celebro inmensamente el que se discuta la taxonomía, pero sí tenemos que ponerle un punto sobre la I en cómo usamos la taxonomía, cómo la reportamos y cómo la podemos regular. Y hablo para el ecosistema universal, para que después cada supervisor pueda domesticar con sus supervisados cómo la puede implementar. Y hablamos de seguros, hablamos de los bancos, hablamos de los fondos de pensión, gestores de activos, ¿no? Entonces yo creo que la taxonomía es un instrumento plenamente utilizable, plenamente implementable en feasibility, salvo el asterisco que yo pondría es el que pensáramos que habría autos ya no híbridos en 2025 o algunos camiones, porque no podríamos tener ni siquiera la infraestructura de electrolineras. Y en la discusión de 2021-22 es algo que es interesante. Pero todas las actividades económicas y la actividad que se tuvo con más de 250 expertos, oficinas del sector público, tercer sector, todos los aquí participantes, fue muy rica, ¿no? Es una taxonomía del doble tamaño que Europa, más grande que la de Colombia, exhaustiva. El sector residencial es hasta más sofisticado que el europeo, porque internalizó Ecocasa como la línea base que ya implementó de vivienda verde, con medidas de confort, donde no ponemos aire acondicionado, sino ventiladores de pecho en Mexicali, claro, porque la familia socioeconómicamente jamás va a poder pagar un aire acondicionado, dale confort, ¿no? Passive houses, digamos, no paneles solares, es decir, tecnologías que van a vender, porque no tienen comen ni siquiera perecederos, no tienen refri. Compran la carne del día, si es que tienen para comprarla, o el pollo. Entonces hay que entender esa parte. Yo creo que es implementable. Lo que sí hay que entender también es que entre no tengamos esa divulgación y uso de datos, la arquitectura de datos sigue siendo poco realista para que el banquero pueda reportarla. Entonces es una escalerita donde el banquero depende del sector real, que es el que genera el proyecto, que vinculado directamente con el municipio que le da una licencia para un proyecto X, tendría que haber capturado todos los elementos que están, por ejemplo, en el pain point principal de las taxonomías que pasó en Europa, igual que es el no daño significativo. En México es muy prescriptivo, precisamente por las lecciones aprendidas de Europa y de Colombia, se vinculó directamente a normas oficiales mexicanas y NMX. Sí. Es decir, no hay nada inventado. ¿Qué pasa en el ecosistema? Yo mencionaba hace rato las NOMS. Pues que no las vemos. Yo estoy seguro que cualquier proyecto desarrollador que tenga Santander, BBVA, IFC, el Banco Mundial en su pancita, de sus clientes financiadores en segundo piso, tienen la información. ¿Qué nos pasa? Que no tenemos la matriz de identificación. Ahorita ya bien mencionaba Marius, ya los bancos tenemos las actividades elegibles. Oye, fíjate que está el maíz y este es el umbral, esta es la métrica. Ah, perfecto, ya veo que tiene elegibilidad. Habrá otras que no estén. Ese es el reto que creo que a veces no estamos identificando, y creo que va a ayudar mucho el ISSB con el CINIF, porque hasta que no tengamos esa arquitectura de datos, y me voy más allá de la taxonomía en general, nos falta mucho en captura de datos. Y creo que lo podemos hacer, como lo hacemos muy bien contablemente y en cualquier crédito. Es un tema de taxonomía de datos, lo que tenemos el reto, para que entonces sí, ahora sí nos diga el cliente, oye, está imposible, mi municipio no me da esta información, no tengo manera de dártelo del agua, pero ve mi tecnología. Ah, oye, y vamos llenando esos huequitos, y ese es el que yo diría, esto ya no es de pilotos, es de implementar y ponernos de acuerdo, y es lo que yo creo que la ABM tiene mucho interés en decirle también al gobierno de México, oye, aquí me falta, ¿cómo me ayudas? Hagamos un recalibramiento, porque ese es el origen de los pilotos. ¿Cómo recalibramos con la realidad de datos? Y un aspecto bien importante que hemos mencionado aquí de proporcionalidad. Con el tamaño de empresa X, Y, Z, ¿qué tanto te podría deber exigir si eres una pyme o eres una super empresa ancla? Porque hay un tema de proporcionalidad en México que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero es un tema de arquitectura de datos. Entonces yo diría que uno de los grandes planes que tenemos en la región es
cómo continuamos empujando esta agenda de datos. Y me voy a algo más allá. Ahora que hablamos de empleos, hablamos de temas de equidad de género, hablamos de temas de inclusión y desarrollo regional, cómo capturamos que esas zonas de atención prioritaria, zonas de menor dinamismo económico, levantamos datos que nos vinculen a identificar KPIs de por qué sí estamos haciendo proyectos que vinculan a esos enaltecedores y estamos generando más empleo, mejor pagado, o al menos mantenerlo. ¿Me explico? Entonces yo creo que datos y cómo los usamos van a ser súper útiles porque los banqueros y los que están en la trinchera del retail es muy complejo, muy complejo. Yo entiendo el reto que bien dice Marius. Por más que ponga 7,000, dependo de mi cliente, cómo me da la información, luego la transmito y luego ya vendrá la discusión dinámica de, oye, ¿qué tasa me das? Pero si no entendemos el día 1 qué sí cuento y qué no para despuntar tecnológicamente y luego discutimos si te doy un incentivo, ya será la creatividad del tercer nivel. ¿Me explico? Estamos en el paso 0. Sí. Ahí. Vamos a necesitar un día completo del Día de Finanzas Sostenibles para poder terminar, porque son muchísimos temas. Creo que tocaste puntos muy importantes en esto de los reglamentos de construcción, de cómo se maneja a nivel subnacional, a nivel municipal, a nivel federal, cómo hay esa disociación en algunos casos del manejo de la información, porque, por ejemplo, hay una regulación nacional, hay una regulación estatal y el municipio ejerce y es el que al final da la licencia y lo tiene con otra visión. Ha habido también hay que reconocer que ha habido grandes avances en eso. La Ciudad de México ya hizo un gran cambio en su reglamento de construcción. El Nuevo León lo hizo y lo ha cambiado 3 veces porque ha cambiado de gente en el gobierno, pero siguen trabajando en ello. Hay grandes esfuerzos. Tenemos muy poquito tiempo y tenemos 30 segundos para que cada uno de ustedes nos ayude a un cierre con su... A su llamado a la acción. ¿Qué pedirían al público que nos escucha como llamado a la acción? Bueno, yo creo que este esfuerzo es un esfuerzo colectivo. Creo que cada uno de los participantes de la cadena de valor de cada sector puede aportar algo. Creo que, como yo ya les había mencionado, las soluciones técnicas están en el mercado. Creo que hay que cambiar un poco la forma de hacer las cosas, más bien tener la voluntad de buscar nuevas formas de hacer el negocio y tener mucha imaginación, ¿no? De cómo implementarlo. Ese sería mi takeaway, pero es posible, ¿no? O sea, en Singapur 70% de los edificios tiene alguna certificación de eficiencia energética. Colombia, 1 de cada 3 proyectos está certificado. O sea, es posible, hay que encontrar la fórmula correcta y es un esfuerzo colectivo. O sea, si no está todo el ecosistema integrado, va a ser muy difícil alcanzar esos estadios. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, el cierre que diría yo sería que tenemos una gran oportunidad en el sector financiero de ser el motor del desarrollo sostenible, pues aquí en México, donde estamos hablando, y el sector financiero mexicano, desde nuestros reguladores del 2023 para acá, bueno, del 2020 cuando se creó el Consejo de Finanzas Sostenibles, a 2023 para acá, ha dado pasos muy importantes que tenemos que capitalizar y juntarnos todos los actores. Y lo más importante es, más allá de que el banco genere más productos y más allá de que salga el anuncio de una nueva hipoteca verde o créditos para electromovilidad, algo bien importante es que tenemos que hacer las cosas muy bien. Nosotros a los bancos nos miden y nos auditan los volúmenes de nuestra cartera que está etiquetada como sostenible y qué datos hay atrás de cada uno de estos proyectos que etiquetamos como sostenible. Entonces, el esfuerzo no nada más viene del sector financiero, de juntarnos entre nosotros, Ernesto, conmigo, con Joel, con todos los distintos actores que podemos potenciar todo esto, sino también de los desarrolladores, de las empresas y de los que van a solicitar y necesitan y reclaman que requieren este crédito, de generar estas métricas que nos permitan a nosotros evitar enteramente el greenwashing y hacer transacciones sostenidas en datos relevantes, no solamente actividades alineadas a la taxonomía, sino datos que soporten el que nosotros a lo mejor podamos otorgar un producto u otro. Muchísimas gracias. Ernesto. Pues yo agradecerles a todos. Yo celebro estas charlas. Yo creo que ese es un llamado a la acción importante, que se sigan teniendo, la divulgación, la sensibilización.
que sepan que desde el Banco Mundial hay una agenda permanente, constante, y desde el momento que estamos trabajando en la agenda no hemos parado. Yo creo que vendrán buenas noticias, muy buenas noticias para México y la región en esta agenda de finanzas sostenibles en el tema del sector y ambiente construido. Entonces yo sí veo con muy buenos ojos ese tema. Y mi invitación siempre es a que usen los recursos disponibles. Hay plataformas, bien mencionaban la plataforma de Hacienda, hay mucho esfuerzo gratuito, acceso a información públicamente disponible, utilicen las herramientas, traten de implementarlas en sus empresas, bancos, instituciones, úsenlas. Creo que hay mucha información útil. Entonces esa es la invitación, el llamado a la acción y simplemente agradecerles y gracias a todos. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, podríamos seguir, pero los invitamos a seguir con nuestro siguiente panel, interesantísimo. Muchísimas gracias, Ernesto, Marius y Joel. Gracias. Y Luis, un placer compartir contigo. Como siempre, muchas gracias. Seguimos en el Día de Acción Climática. Gracias.